Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Les damos la bienvenida en nombre del Grupo SBS a este nuevo videoconference que en esta oportunidad, bueno, decidimos hacerlo sobre un tema puntual que vemos que los clientes nos convocan, nos preguntan muchísimo. También vemos que ha aumentado en los últimos meses mucho el volumen operado, así que decidimos hacer esto sobre un tema puntual que son los CDRs. Para eso le voy a dar la bienvenida a Pablo Aro. Pablo es Portfolio Advisor del grupo. Así que bueno, Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ariel, y buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Pablo, contanos en primer lugar, para que te conozcan, ¿qué es exactamente lo que hace un Portfolio Advisor dentro de lo que es el grupo? Bueno, mira, te cuento, es una muy buena pregunta. Rol consiste básicamente en, de nuestro lado, diseñar e implementar las estrategias de inversión que les hacemos llegar a nuestros clientes. Como se pueden imaginar, para esto, bueno, tenemos que constantemente monitorear las variables económicas, analizar la evolución del mercado y principalmente trabajar mucho en detectar las tendencias que creemos que van a prevalecer a corto, mediano y largo plazo. Para esto trabajamos también en este sentido, trabajamos mucho en identificar cuál es el perfil de nuestros inversores, esto es entender cuál es su nivel de tolerancia al riesgo y cuáles son sus necesidades financieras, de manera de que la solución que les acerquemos esté hecha completamente a medida. Y creo que esto es algo que realmente nos distingue a todos el Grupo SBS. Trabajás muy en equipo con el departamento de research y los portfolio managers, me imagino, para poder, digamos, mancomunar todos los análisis y todo lo que se va analizando dentro del grupo. Sí, sí, correcto. El mercado es algo así como un gran lugar de discusión y eso lo replicamos puertas adentro con todos los equipos para poder realmente elaborar las mejores ideas. Antes de entrar en el tema puntual de los CDRs, hoy cuando con el equipo te pones un poco a diseñar o asesorar clientes, ¿cuál es el mapa que hoy enfrenta un inversor? Digamos, ¿cuáles son las alternativas que hoy enfrenta un inversor para poder dar solución, digamos, a sus necesidades, ¿no? Como inversor. ¿Cuáles son las familias de instrumentos? ¿Tenés algo como para mostrarnos de eso? Sí, sí, justamente trabajamos sobre un mapa que les queremos compartir. A ver, tenemos por acá. Básicamente lo que vemos en este mapa es las tres avenidas principales por las que corren las inversiones en este momento. El primer mundo es el mundo de los pesos, aquellos inversores que están buscando por distintos motivos tener una rentabilidad en pesos. Aquí tenemos dos opciones básicamente, ir por el lado de los bonos o ir por el lado de los fondos. Por el lado de los bonos tenemos los bonos Badlar y los bonos SER. Estos son, bueno, los bonos Badlar son bonos que nos pagan un diferencial por encima de la tasa de plazo fijo. Ustedes saben, la Badlar es el promedio de tasa de plazo fijo para los depósitos de más de 1 millón de pesos. Y luego por el lado de los bonos SER, bueno, básicamente lo que conseguimos ahí es ganarle a la inflación. Son bonos que están indexados. Por el lado de los fondos, básicamente estamos trabajando con estos tres fondos que vemos acá, que son el fondo ahorro, el Pesos Plus y el gestión renta fija, que son fondos de tasa de interés que tienen un poco este objetivo también, ¿no? De ganarle al plazo fijo sin realmente tener demasiada volatilidad en el portfolio. Ujú. Luego tenemos por el lado de la avenida de los dólares. Bueno, básicamente hoy hay dos mundos, ¿no? Estamos en un contexto de cepo cambiario, con lo cual tenemos, por un lado, el dólar oficial y el dólar que se adquiere libremente, o mejor dicho, que cotiza a través del precio de los bonos y las acciones, ¿no? Hoy, bueno, para dar una idea de referencia, ¿no? El tipo de cambio oficial está alrededor de 70 y el tipo de cambio implícito está alrededor de 110, 115, dependiendo de cuál tomemos. Dentro de lo que es el mundo de los dólares oficiales, tenemos, por un lado, el fondo SBS Capital Plus, que es un fondo cuya estrategia está instrumentada a través de futuros de dólar, es decir, que es un fondo que se mueve a la par del tipo de cambio oficial y que generalmente supera, o lo que venimos viendo en estos meses es que supera el rendimiento del tipo de cambio oficial a través del increíble trabajo que tiene la gestión activa del fondo. Por otro lado, tenemos las ONs Dollar Link, que hemos tenido, bueno, una serie de emisiones en las últimas semanas, de las que pudimos
participar muy exitosamente, acá también tenemos una oportunidad de capturar un rendimiento por sobre la tasa de devaluación, ¿no? Por el lado, yendo un poco a lo que es el tipo de cambio implícito, tenemos, bueno, básicamente acá tenemos dos fondos, el fondo renta dólar y el fondo LATAM. Estos son fondos que toman suscripciones en dólar MEP, es decir, que toman suscripciones en dólares. Ahí básicamente lo que tenemos es la posibilidad de, por un lado, apostar a la tasa de interés de bonos latinoamericanos de bajo riesgo, que en este momento se encuentra alrededor del 4 o 5% anual, y por otro lado tenemos la posibilidad de apostar a los bonos soberanos. Los bonos soberanos son en sí mismos una posibilidad a la cual un inversor hoy con dólares puede acceder, así como los bonos corporativos. Hay que hacer una importante distinción, los bonos corporativos hoy son más bien un refugio de valor, mientras que los títulos públicos, en medio de las negociaciones de la deuda y demás, son una apuesta agresiva para los inversores que realmente están buscando capturar una tasa de rendimiento muy, muy alta, ¿no? Finalmente, yendo al mundo de renta variable, que es un poco lo que nos convoca más hoy, tenemos por un lado la posibilidad de participar a través del fondo SBS Acciones, que le viene ganando al fondo de acciones. De nuevo, acá tenemos una gestión realmente muy, muy buena de parte de los portfolio managers de SBS, que bueno, digamos, acá lo que tenemos es la estrategia ideal para invertir en acciones, ¿no? Porque a través de estos fondos fácilmente podemos diversificar el portfolio. Y luego tenemos, por supuesto, las posibilidades de suscribir, de comprar, mejor dicho, acciones locales en Argentina. Y para aquellos inversores que tienen dólares cable en la cuenta, que son aquellos dólares que son de libre disponibilidad en el mundo, podemos comprar acciones directamente del exterior o ETFs. Esto es algo muy importante mencionar porque muchas veces se desconoce el hecho de que uno con una cuenta local, teniendo dólares cable, o adquiriéndolos, digamos, o como sea, no viene al caso, se puede adquirir este tipo de activos. Y por último tenemos el tema de los CDRs, que es de lo que vamos a hablar hoy más en detalle, pero bueno, con este mapa creo que nos ubicamos muy bien en las tres avenidas que tenemos y por dónde tendríamos que ir andando, ¿no? O sea que básicamente cuando viene un inversor y nos plantea sus necesidades, lo que hacemos es, digamos, armarle un portafolio en función de alguna combinación que se adapte a las necesidades en función de todas estas familias de instrumentos, básicamente, ¿no? Exactamente. Bien. Vale decir que todos estos instrumentos los operamos desde nuestra plataforma y los clientes acceden a ver las posiciones, digamos, de estos instrumentos en nuestra plataforma que es QuickTrade. Tal cual. Bueno, contanos un poco de los CDRs, que es el tema que hoy nos convoca y que vemos que está bastante demandado por nuestros clientes. ¿De qué se tratan los CDRs, Pablo? Bueno, mira, acá tenemos un poco las definiciones, pero déjame que te cuente un poco más cuál es el proceso de creación de un CDR. Es decir, hay un mecanismo a través del cual vos o yo podemos crear un CDR. ¿Qué es esto? Supongamos que yo tengo el equivalente a $1000 en acciones de Apple. Las tengo en un banco afuera o las tengo acá, es lo mismo, pero tengo $1000 equivalentes en acciones de Apple y necesito hacerme de pesos por algún motivo, ¿no? ¿O qué puedo hacer? Puedo a través de la cuenta en SBS solicitar que sea convertida mi acción de Apple, lo que nosotros denominamos la ordinaria de Apple, al CDR. Este es un proceso que realiza un banco, es decir, el banco toma las acciones ordinarias de Apple y te dice, mira, acá tenés un certificado de depósito negociable, eso es un CDR básicamente, que lo puedes negociar en pesos en la bolsa local. Esto no es nuevo, digamos, no es exclusivo de Argentina. En el mundo esto existe, funciona perfectamente. Seguramente lo conocen con el nombre de ADRs. Bueno, básicamente si una empresa europea como Unilever o una empresa china o una empresa de Brasil como Petrobras quiere cotizar en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos se da de alta el ADR de esa compañía, es decir, el American Depositary Receipt, que básicamente es lo mismo que un CDR, pero acá en Argentina. Acá el punto clave es el inversor local pudiendo acceder a cualquier instrumento perteneciente al mundo, ¿no? O sea que básicamente, resumiendo, el CDR es el instrumento que negociamos en el mercado local que representa una cierta cantidad de acciones del exterior. Por ejemplo, Exactamente, Apple, en este caso. Bien. así es. Las negociamos en pesos, ¿verdad? Las negociamos 100% en pesos, el mercado es realmente puede,
digamos, hay mucho volumen negociado con lo que es ideal realmente esto para todo tipo de inversores que tienen pesos en este momento. Pablo, una pregunta me imagino que te deben hacer bastante. ¿Hay mínimos para invertir en CDRs? Sí, sí, hay mínimos, pero yo no lo pondría realmente de esa forma. Quiero decir, los mínimos que enfrentamos no son ni más restrictivos ni menos restrictivos que los inversores en el mundo. Hoy, un inversor que quiere adquirir acciones de Amazon tiene que contar mínimamente con $2.500, porque eso es lo que cuesta una acción. Muchas veces las compañías lo que hacen es splits, es decir, separan una acción en, por ejemplo, no sé, 4, 5, 10, para que los inversores minoritarios puedan acceder a tener al menos una acción. Pero bueno, en los casos en los que los precios de las acciones son altas, como el de Amazon, que medido en pesos cuesta alrededor de 300.000, el mínimo es ese, es el valor de una acción. Que en Argentina es un tanto confuso porque, bueno, el CDR en realidad te dice que una acción de Amazon son 72 CDRs, pero el truco está en que no se pueden adquirir 73 ni 69. Entonces, si bien son 72, nosotros vamos a ver el precio expresado por 72, es decir, en vez de ver 300.000, vamos a ver que la acción cuesta 4.000, pero si tenemos 4.000 pesos no podemos comprar un CDR de Amazon, con lo que a los fines prácticos lo que hay que mirar es simplemente cuál es el mínimo, la mínima denominación que hay que adquirir, y eso es lo que, bueno, nos va a ir indicando los mínimos de inversión. O sea que en la práctica la mínima inversión es el valor equivalente en pesos de una acción ordinaria, digamos, de afuera. Exactamente. Bien, bien, perfecto. ¿Y podés decirnos más o menos cuáles son las más caras y las que se usan, digamos, más para el retail, las más chiquitas? ¿Cuáles son las que más se usan ahí? Sí, A sí, grandes de hecho nosotros elaboramos diariamente digamos, un watchlist en el que tenemos indicado el monto mínimo de inversión de cada una de las acciones bueno, para que no se pierdan y puedan rápidamente identificar dónde pueden, digamos, invertir con el dinero disponible. Las acciones de Pfizer tienen un bajo monto mínimo, estamos hablando de menos de los 10.000, las acciones de Microsoft alrededor de 40.000, ya Google es un poco más cara, 160.000, pero bueno, hay un abanico realmente muy, 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 muy amplio. Hay acciones cuyo mínimo es de 500 pesos, con lo que hay realmente muchas opciones. Bien. Te hago una consulta y quiero tu opinión. Acá, en el último tiempo, digamos, dadas las restricciones de tipo de cambio y demás, se usa el CDR como cobertura, ¿no? Como cobertura de tipo de Claro. cambio para aplicar los pesos en un instrumento que tiene cotización de alguna manera implícita, de tipo de cambio implícito. Y la verdad es que quiero tener tu opinión a ver si esto está bien o no, o cuáles son los recaudos que debería tener un inversor a la hora de tratar de protegerse o sacarse pesos, digamos, y incorporar un CDR y que después no tenga sorpresas. ¿Cuál sería el consejo que vos le das a esa persona que hoy está pensando en un CDR para, si querés, comprar dólares, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que a priori está bien orientado el inversor que está buscando protección a través de un CDR. Básicamente, el CDR medido en pesos cotiza lo que valga la acción medida en dólares, y eso traído a tipo de cambio, ¿no? Es decir, entonces si una acción cuesta $1.000, básicamente acá en Argentina va a costar siempre, si la acción sigue costando $1.000, va a seguir costando siempre el equivalente en Argentina a esos $1.000. Entonces sí, desde luego que el inversor que está buscando protegerse frente a la devaluación está bien orientado posicionándose por este lado. La verdad es que tiene que haber una consistencia dentro de todo el portfolio porque bueno, como vimos ayer, los CDRs no están exentos de los movimientos a la baja, con lo que definitivamente hay que compensar los riesgos y tener en consideración eso. Pero bueno, hoy dentro de las alternativas que hay disponibles, realmente la del CDR es una estrategia muy eficiente como cobertura de tipo de cambio implícito. Claro, o sea, básicamente el mensaje sería, sabé que vas a estar cubierto del tipo de cambio, pero guarda que te agarra un día como ayer y tenés una baja del 10%, 6%, digamos, en un día, ¿no? O sea, las acciones Claro, tradicionales tienen su volatilidad y muchas veces no es baja, ¿no? O sea, es decir, en los últimos, la verdad que, y entrando un poco más en lo que es la coyuntura del mercado internacional, vemos que en los últimos 2 meses
después de una abrupta pérdida de valor por obviamente todo lo que refiere a la pandemia, la recuperación fue tremenda y, digamos, desde el mínimo del 23 de marzo, el S&P subió cerca del 50%, con papeles que están incluso por encima de eso, como pueden ser los laboratorios o Tesla, y otros papeles como por ejemplo American Airlines, que está a la mitad de su valor de principio de año, ¿no? Entonces, un Sí. poco entrando en eso, ¿cómo ves la dinámica del mercado internacional? ¿Qué estamos viendo? ¿En qué zonas está? Y qué podríamos esperar de acá para adelante, ¿no? Porque también ahí está la Reserva Federal jugando un rol importante, ¿no? En la fijación de tasa Correcto. mínima. ¿Qué ves en ese sentido? Bueno, mira, vamos un poco a charlar con respecto a eso. Primero comentarte que efectivamente algo que nos dicen un montón y que es un comentario que recibimos es, no están muy caras las acciones en Estados Unidos. Inclusive te diría que no es atípico escuchar a alguien que dice, che, hay una burbuja en Estados Unidos, porque yo no veo otra cosa que las acciones suban y esto no puede estar bien. Bueno, primero, el hecho de que existan esas dudas, esas consideraciones en el mercado es lo que permite que los precios no crezcan en línea recta, digamos. Es decir, hay efectivamente gente que en distintos momentos del mercado piensa que las acciones ya subieron mucho y por lo tanto se retira del mercado, y eso es básicamente una presión vendedora que hace que los precios no escalen, digamos, sin sentido. Entonces, eso mantiene, como decimos nosotros, in check al mercado. De hecho, la baja de ayer, para los que pensamos que hay recorrido alcista como nosotros en el mercado todavía, es una buena noticia, porque los mercados que crecen en línea recta tienden a tener finales realmente desagradables. Con lo que la baja de ayer un poco viene en consideración de todo esto. El mercado, como vos muy bien señalás, subió desde mínimos a los precios actuales, un número realmente muy, muy alto. Esto está muy relacionado con los movimientos en la tasa de interés de la Fed. Bueno, acá en este cuadro tenemos un poco eso, ¿no? Como la tendencia en los últimos 10 años parece que esto viene subiendo permanentemente. Un comentario también ahí es que si agarramos una serie de los últimos 100 años también vamos a ver algo similar, es decir, históricamente las acciones tuvieron un rendimiento del 10% anual. Esto es obviamente un promedio, em, lo cual a su vez tiene que ver bueno, con las distintas razones que estamos un poco conversando acá, ¿no? Pero yendo un poco más en detalle y puntualmente este tema de la Fed, bueno, lo que acá tenemos en este gráfico es, estábamos en una tasa en torno al 2,5% a principios del 2019. Esta era una tasa que estaba en línea con la inflación en Estados Unidos, quizá un poco por encima. Y como pueden ver acá, la Fed fue bajando los tipos de interés de manera gradual hasta niveles de 1,75, 1,5, 1,75 aproximadamente. Y acá lo que tenemos es esta crisis totalmente sin precedentes del virus, que hizo que la Fed no dude en bajar la tasa de niveles de, como le decía, 1,60 aproximadamente, 1,50, 1,75 a cero. Estamos en este mundo de tasas ceros en lo cual las últimas minutas de la Fed lo que nos dicen es, muchachos, esto llegó para quedarse. ¿Cuál es la contrapartida de esto? ¿Qué están viendo los policy makers acá? Bueno, lo que están viendo es este cuadro que está acá a la derecha, que no lo puedo graficar, ahora les cuento por qué. Tenemos que hacer sí o sí un cuadro. Estos son los datos de empleo en Estados Unidos, excluyendo los empleos más estacionales. Acá que tenemos, el dato de febrero fue de 251.000 nuevos puestos de trabajo versus 175.000 que esperaba el consenso de los economistas. Fíjense cómo en la medida que se empezaron a reflejar las cuarentenas, los economistas esperaban una caída de empleo de 100.000, un número más o menos razonable, y acá tenemos un número de 1.300.000 negativo, ¿sí? Si nosotros agarramos esto en el gráfico, queda totalmente desproporcionado, porque como los datos que tenemos están siempre alrededor de 150.000, 200.000, cuando aparece uno de 1.000.000, se va de la gráfica y no deja de verla a los demás, básicamente. El siguiente mes, en donde se empezaron realmente a verificar la dureza de las cuarentenas, lo que vimos fue una pérdida de empleos del orden de los 20 millones de puestos de trabajo. Estados Unidos tiene alrededor de 155 millones de personas que pertenecen a la población económicamente activa. Es decir, estos son 13 puntos directos
puestos de desempleo creados solamente en el mes de abril, ¿sí? Esto se suma obviamente al desempleo que Estados Unidos ya tenía, que de cualquier manera era muy bajo, y estamos hablando hoy de un dato que está cercano al 16%, un número que deja muy chiquito al del 2008, en donde se perdían 600.000 puestos de trabajo y el desempleo estaba en torno al 10%. ¿Qué pasó en mayo? En mayo se empezaron a flexibilizar en la medida que los casos empezaron a reducirse y tuvimos una creación de empleos de 2,5 millones cuando el mercado en realidad esperaba que la economía caiga 8 millones. Este es un punto muy importante en el cual me quiero detener un minuto para decirles que acá tenemos la primera señal de que la suba esta que vos estuviste viendo en el mercado y que señalaste, estuvo basada en que los fundamentals de la economía realmente empiezan a verse más constructivos, es decir, la economía empieza a dar señales de que está viva. Esto es muy importante también porque, bueno, es de alguna manera lo que estamos monitoreando de cerca, el mercado se debate, hoy los futuros temprano arrancaban arriba después de la caída abrupta de ayer, un poco considerando todo esto, ¿no? Es decir, se empezaron a flexibilizar las cuarentenas, de repente tenemos más casos en el mundo, ayer fue pico histórico de casos en términos absolutos, y esto es una tensión que está viva, ¿no? Y esto es un poco lo que seguimos monitoreando, pero viendo que el refuerzo que hay por parte de la Fed es tan importante, sin lugar a dudas, el mercado en este sentido tiene espacio para seguir creciendo, ¿no? Y acá una reflexión un poco más de largo plazo. ¿Te puedo, Sí, un comentario? Dos cosas. ¿Podemos volver un segundo atrás? dale. Qué difícil hacer pronósticos, ¿no? Porque cuando miramos los pronósticos de los últimos 4 meses, son un desastre. Es decir, el margen de error de los pronósticos es terrible y habla un poco de que no se sabe mucho, digamos, de la dinámica, ¿no? De esto, porque si no, es muy difícil que el consenso de mercado de miles de analistas que están mirando el mercado americano puedan errarle por ejemplo, en el mes de abril por 16 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y lo otro que quisiera es volver un segundo a la filmina de S&P, a la dinámica, ¿no? Que esto es algo que charlamos mucho entre nosotros y es cómo los mercados se van haciendo verticales, tanto en las subas como en la baja. Si miramos para atrás, los fenómenos de corrección no son tan abruptos como los que estamos viendo en los últimos tiempos. O sea, la corrección del S&P del mes de marzo fue una catarata, y ayer también, ¿no? Fue algo así. Entonces, esto responde un poco a la velocidad en la cual circula la información y también a la automatización de los mercados con estos famosos robots y, digamos, en todo lo que es la inteligencia artificial puesta al servicio del trading, donde también desatan una dinámica de mercado que es muy abrupta, ¿no? Sí, sí, es un excelente comentario. La verdad que es difícil en este contexto, en los que los movimientos, como decís, son tan verticales como los que podemos tener acá, y cuando los economistas, los pronósticos de los economistas, como decís, los pronósticos de la Fed, del Fondo Monetario, etcétera, realmente quedan de alguna manera humillados cuando la realidad se verifica. Es un punto muy importante y el comentario que hago ahí es que esto hace que sea mucho más importante analizar con criterio, con paciencia y realmente con un buen asesoramiento las decisiones de inversión. Porque en este contexto, obviamente, el inversor que ve esta caída abrupta de casi 3.500 a 2.200 del mercado americano, probablemente quiera salir huyendo despavorido de las posiciones en este contexto, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos apoyamos, donde los clientes, digamos, nosotros nos apoyamos en el análisis que hacemos para decirle a los clientes y transmitir la calma que consideramos que hay que transmitir en este tipo de mercado, porque vos sabés las pérdidas y un poco lo que quiero hacer con una referencia en este cuadro rápidamente, es que como dicen, hay una frase que a mí me encanta, que es que el mercado financiero, el mercado de capitales, es un mecanismo de transferencia de riqueza de los inversores impacientes a los inversores pacientes. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Fíjense,
Cada punto verde es un punto en el cual un inversor salió y entró y salió del mercado en ganancia. Un punto rojo es lo opuesto. Acá hay 231 combinaciones que se pueden dar en los últimos 20 años, de los cuales 87% tienen retornos positivos. Es decir, solamente 13% de los inversores perdió plata. Y el 2008 causó alrededor de un tercio de estas pérdidas. ¿Qué es esto? Fíjense, a los inversores que salieron en el 2008, prácticamente salieron todos negativos. Y fíjense la contracara, la contrapartida de esto. Los inversores que entraron en el 2008 tienen todos rendimientos espectaculares, ¿no? Este es el mecanismo de transferencia de riqueza del cual hablan, con lo que en este contexto de tanta incertidumbre, en donde las variables son difíciles de seguir de cerca, es muy importante tener esto presente y trabajar mucho con un buen asesoramiento. Sí, de hecho, las acciones de Estados Unidos, el equity americano, es una posición por excelencia para las carteras de largo plazo, ¿no? O sea, es el activo para el inversor joven o de mediana edad que quiere armar su cartera de mediano o largo plazo y puede esperar, claramente es el activo para posicionarse, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, durante el 2019, que fue un año realmente extremadamente bullish o alcista, em, donde las acciones subieron un 30% aproximadamente, lo que tuviste es a las compañías, las propias empresas con su propia plata comprando sus propias acciones, ¿no? O sea, esto lo que te quiere decir es, ellos saben bien de qué se trata su negocio y dónde está parado, ¿no? Con lo que, en ese sentido, refuerzo totalmente lo que decís, los precios están in check permanentemente con lo que para los inversores con ese tipo de apetito por riesgo es el instrumento ideal. Pablo, vamos a las empresas. ¿Qué empresas te gustan dentro del universo y volviendo un poco acá a Argentina y a las opciones para nuestros inversores, cuáles son las empresas que estamos mirando para pensar en armar una cartera de CDRs? Bueno, arranquemos por decir que la principal participación hoy en un mix de acciones del exterior tiene que estar fuertemente anclada en acciones tecnológicas. Y como un segundo punto, en acciones pertenecientes a los servicios de comunicación. Esto tiene que ver con empresas como Google o como Facebook o mismo como Zoom. Obviamente esto tiene que estar en un contexto, como te digo, de diversificación entre los distintos activos que yo incorporo dentro de la cartera y entre los distintos sectores. Nosotros hacemos mucho énfasis en diversificar entre sectores, eso es lo que nos va a permitir que nuestra cartera minimice la volatilidad. Como pueden ver, acá tenemos a la izquierda un poco el track record de este portfolio que constituimos el 31/12, es decir, a principios de año, que a precios del 8 de junio estaba casi 6 puntos arriba contra un S&P que estaba neutral, y que hoy, con la fuerte caída de ayer, lo tenemos en 5% negativo contra un 5,76% negativo del índice. Es decir, que en el año terminamos 1,3 con los precios de ayer, repito, respecto del índice que está casi 7 puntos abajo. Entonces, una diferencia que quiero destacar para, bueno, simplemente transmitir este mensaje de que en la diversificación nos podemos proteger un poco más de toda la volatilidad que hay en el mercado y tratar de capturar dentro de esta diversificación aquellos activos en donde vemos más valor. Aquí tenemos la lista de los 11 activos con los que nos sentimos más cómodos en este momento. Esta es una lista que incorpora, bueno, 3 acciones del sector tecnológico, que son Microsoft, Apple e Intel. Estas compañías a todos nos suenan, todos tenemos algo de estas compañías, con lo que eso ya es un buen primer indicio de la elección. Después tenemos a Google y a Facebook, como les mencionaba, dentro del sector de comunicación. Y luego tenemos a Amazon del lado de lo que sería e-commerce, que también se conoce como consumo discrecional, con lo que, digamos, ahí arrancamos a armar una buena posición, una posición que nosotros consideramos tiene mucho recorrido de mediano plazo, y a través de estos 11 activos que tenemos, básicamente logramos replicar prácticamente un tercio de los activos que están adentro del S&P. Es decir, aquí esto es lo que se conoce como una cartera large cap, es decir, acá tenemos las empresas con mayor peso en el mercado de acciones a nivel global.
No te veo haciendo apuestas a American Airlines. No, no, definitivamente eso, estamos en un momento en el que ese tipo de apuestas realmente pueden salir muy, muy mal y preferimos mantenernos diversificados a través de las compañías líderes que tienen realmente 10 años o más de trayectoria hacia adelante sin las amenazas que enfrentan compañías de este tipo de sectores, como las aerolíneas o el turismo también, ¿no? Bien, correcto. O sea que alguien que tiene, por tu cuadro acá, alguien que tiene $20.000 y quiere aplicarlos a CDRs, digamos, por por el monto que vos ponés ahí, 2.700.000 pesos, podría armarse este portafolio de CDRs con estos ponderadores que vos pones ahí, ¿correcto? Sí, sí, correcto, tal cual. De hecho, invito a cualquiera de los participantes que en este momento estén escuchando la charla, básicamente es que nos indiquen esta operación y fácilmente esto se cursa en el mercado y de un momento a otro ya están posicionados en esta cartera y a los precios de hoy, que son mejores, ¿no? Luego de la corrección que los precios de ayer, con lo que en ese sentido creo que es un buen timing para empezar a mirarlo de cerca. También es un buen timing en el implícito, ¿no? Que está cerca de 110, 115, como vos decías, y en otros momentos estuvo bastante más alto, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces pasa bueno, que el inversor con pesos se retrae de este tipo de inversiones porque sabe que está convalidando un tipo de cambio demasiado alto y bueno, no es este caso. Realmente el tipo de cambio actual es de hecho atractivo para este tipo de, de- de- de implementación de portfolio. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, como para cerrar, Pablo, más allá de las carteras de CDR, ¿tenés algún portafolio modelo como para dejarles, es un portafolio promedio como para mostrarle a los inversores cuál sería una cartera digamos, con un set de activos que pueda conformar un inversor de banca privada moderado, digamos, que tenga una tolerancia al riesgo promedio dentro de lo que vemos? ¿Tenés algo como para que veamos? Sí, 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 tengo, perfecto. Acá les compartimos. Acá debería decir portfolio moderado. Este es un portfolio moderado en el cual tenemos una buena diversificación de activos para poder básicamente cubrir todos los espacios, tener una cartera que no tenga tanta volatilidad y con un retorno atractivo de mediano plazo. Te cuento un poco de qué se trata esta composición. Por supuesto, arrancamos por un porcentaje alrededor de un quinto en este tipo de activos que estamos hablando ahora, ¿no? CDRs. También puede ser acciones locales, que obviamente están muy castigadas, con lo que acá tenemos para arrancar con el mix en el que vamos a tener esta porción de la torta, es donde realmente vamos a tener un buen punto de retorno. Luego, para digamos, el restante 80% del portfolio, nosotros sugerimos estos 50 puntos que vemos aquí por debajo en activos dolarizados que nos permitan básicamente capturar una tasa de interés sin demasiada volatilidad. Acá tenemos nuestro fondo de bonos latinoamericanos, que charlábamos un poco al principio. Como les decía, este fondo tiene un target de retorno alrededor de 4 o 5 puntos anuales en dólares, que hoy en un mundo de tasas ceros es un retorno realmente sumamente atractivo. Y luego por el mundo de los hard dollar, como decimos nosotros, los bonos, o más bien obligaciones negociables, títulos corporativos en dólares. Acá lo que tenemos es la posibilidad de capturar retornos más cercanos al 10% a través de empresas de primer nivel crediticio, bueno, también nos van a permitir no ver demasiada volatilidad, digamos, en el set de activos. Y Cuando decís finalmente primer, dentro, ¿qué empresas te gustan para los bonos corporativos? Para que, bueno, la gente que te está escuchando sepa de qué hablamos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, cuando hablamos de primer nivel, en general nos referimos, obviamente que está determinado también por la liquidez, digamos. Esta lista que te voy a dar no significa que no haya otras compañías que sean de primer nivel. Lo que acá estamos diciendo es que son las compañías a las cuales podemos acceder de manera regular en el mercado. Estas compañías son Aluar, tiene un bono 2024, Pan American Energy, que tiene un bono a 2023,
y Tecpetrol, que tiene un bono a 2022. Estos tres bonos en general son líquidos en el mercado y por lo tanto son una muy buena alternativa, considerando, bueno, fíjate los nombres que te acabo de mencionar, son todas compañías con muchísimo track record dentro del mercado, con lo que nos sentimos realmente con mucha convicción en esas posiciones. ¿Y ahí rendimientos de qué niveles hablas, Pablo? En Bueno, dólares. mira, sí, sí, es interesante mencionar ahí que bueno, con la crisis, digamos, que tuvimos en estos tiempos, los rendimientos, bueno, se ampliaron, los spreads se ampliaron un poco, y los rendimientos que antes eran 3, 4%, de hecho, Tecpetrol colocó un bono a un año justo antes de toda esta crisis del virus, rindiendo, si mal no recuerdo, 3% anual. Esos bonos llegaron a rendir 12, inclusive te diría más cerca de 15, y hoy de nuevo están muy cómodos debajo de 10. En este momento encontramos esos bonos rindiendo 7 aproximadamente, 7, 8. Por el lado de Aluar y de Panamérica, bueno, esa historia un poco se repite, los spreads por momentos se ampliaron mucho. Cuando veíamos en el gráfico anterior esa corrección fuerte que hubo en el mercado americano, bueno, estos bonos también la sintieron, pero bueno, hoy de nuevo los precios están estabilizados y los rendimientos que podemos obtener están entre el 7 y el máximo 10% en este momento. De todas maneras, son buenos refugios de valor porque si bien se mueven en línea con el mercado, se mueven muchísimo menos, ¿no? Cuando comparamos lo que fueron los movimientos de los corporativos en el medio de la crisis, la verdad es que fue muy bueno esa conducta en relación al resto de la volatilidad del mercado, ¿no? Es muchísimo menor. Sí, sí, tal cual. La verdad que algo que cuando uno tiene que tener muy presente cuando compra bonos es que el rendimiento en los bonos está determinado por el flujo de fondos del bono, no por el precio del bono. Es decir, el precio del bono es relevante para aquel que realmente necesita la liquidez en el momento. Ninguno de nuestros inversores vendió bonos, digamos, como una estrategia de trading en estos momentos de sell-off, porque nosotros no lo sugerimos y eso es un mensaje que lo dejamos muy, muy claro. Los bonos, como todos los activos de los que estamos aquí hablando, negocian minuto a minuto en el mercado. Y obviamente, si yo necesito liquidez el 22 de marzo del 2020, que es el día en el que las acciones americanas, que es, si quiere, el principal índice de referencia del mundo, estaba totalmente destruido, bueno, ese día me va a costar cara la liquidez. Y por eso, bueno, es tan importante entender que si bien los activos con los que trabajamos son sumamente sólidos y tienen excelentes perspectivas, bueno, no están exentos de estos momentos, aunque se comporten muchísimo mejor que otros activos, digamos, que tienen mucho más volatilidad, no están exentos obviamente de los movimientos, ¿no? Pablo, y tenés ahí también 20% en el fondo Capital Plus, ¿no? Ahí ya volviendo al tema de lo que es el mundo de Dollar Link, ¿no? Contá un poquito cuál es el objetivo de tener ahí 20% de la cartera en el Capital Plus. Bueno, este es un fondo estrella para la industria y particularmente para nosotros de las últimas semanas. Es los fondos que más vienen creciendo en cuanto a los activos que administran. Aquí los inversores están tratando de refugiarse, básicamente los pesos que tienen disponibles, los posicionan en este fondo para poder estar atados a la suba del tipo de cambio oficial, que bueno, en este momento se viene moviendo realmente muy, muy poco, pero que de alguna manera, en función, digamos, de las distintas dinámicas que vemos y las condiciones que vemos hacia adelante, muy posiblemente, digamos, haya algún tipo de aceleración en el tipo de cambio oficial, con lo que eso, bueno, es una estrategia para posicionarse defensivamente y buscar cobertura. Con lo que ahí, en esa apuesta del 20%, esa es una inversión que realmente está teniendo mucho atractivo en las últimas semanas. Bien. Y bueno, finalmente tenés un porcentaje ahí de pesos que me imagino que es para la liquidez, administrar la liquidez de muy corto plazo, ¿no? De los clientes en un fondo con disponibilidad casi inmediata, ¿no? Sí, exactamente. Eso es un fondo que tiene rescate en tema cero, con lo que un rescate hoy dispone de fondos hoy, con lo que, bueno, ahí tenés el instrumento ideal para bueno, los excedentes transitorios mes a mes y, bueno, para también no tener ningún tipo de volatilidad en pesos, ¿no? Los demás activos que estamos hablando
como están de alguna manera atados al dólar, bueno, el dólar estuvo cayendo, los activos en pesos, medios en pesos estuvieron cayendo, pero no ese es el caso del Fondo Pesos Plus, que es un refugio básicamente para este tipo de porción de la cartera en la que no queremos tener la volatilidad de los pesos. Correcto. Bueno, vale aclarar que esta es una cartera modelo, ¿no? Es decir, una cartera que claramente la adaptamos en función de la necesidad de cada uno, de las preferencias de cada inversor, de su edad. La edad es importante, ¿no, Pablo? A la hora de armar una cartera, ¿qué regla vale ahí? Sí, bueno, es una interesante pregunta esa. Muchas veces cuando hablamos de los posicionamientos de cartera, arrancamos por ahí, en realidad. Hay una regla muy tradicional que lo que te dice es que uno tendría que invertir su edad en bonos, por ejemplo, en mi caso serían 31% de la cartera tendría que ser bonos, y el restante, los otros 69 puntos de la cartera, tendrían que ser acciones. Esta es una regla, viste, muy utilizada en Estados Unidos para hacer el asset allocation, para hacer la distribución del portfolio, que tiene mucho sentido porque, bueno, en la medida en la que uno va envejeciendo, va incrementando su posición de bonos, su posición más conservadora, la posición que luego va a tener que ir vendiendo a lo largo de su vida para vivir, y va decreciendo en su posición de acciones de manera de tener un poco menos de volatilidad. Esto es una interesante referencia para los inversores que consideran que esa regla se ajusta a su nivel de tolerancia al riesgo, ¿no? También me parece interesante tenerlo eso en cuenta porque muchas veces cuando nosotros proponemos tener algún porcentaje de la cartera que tenga un retorno un poco más alto y por lo tanto un riesgo más alto, em, bueno, muchas veces pasa que el inversor se asusta o piensa que es demasiado riesgo. O sea, es que la mayor parte de la gente, su portfolio es 100% dólar cash. Eso no es una inversión, en realidad eso es, vas a mantener nominalmente los dólares, en términos reales todos los años tenés menos. Em, y bueno, si vos sos un inversor que tiene 100% dólar cash, le propones tener 20% en acciones, realmente va a pasar a una zona de no confort, va a salir de su zona de confort. Y bueno, este tipo de ideas de referencia creo que suman en el sentido de poder calibrar bien, digamos, los portfolios. Pablo, ahí en tu cartera veo que el 50% de los activos son fondos y la verdad es que creemos que el vehículo es un vehículo muy interesante para canalizar las inversiones en el inversor promedio. ¿Cuál es la ventaja de que un inversor use los fondos como vehículo para canalizar las inversiones? Bueno, principalmente la administración activa. Nosotros tenemos un staff de portfolio managers que realmente hacen un trabajo increíble y donde los inversores que confían en nuestros fondos se pueden sentir muy tranquilos de que están teniendo las mejores alternativas disponibles en los segmentos que los fondos cubren, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos los fondos como herramientas para poder posicionarnos en los activos en los que nos queremos posicionar. Entonces, digamos, como por poner un ejemplo, nuestro fondo LATAM es un fondo que, que no va, digamos así, no va por el camino fácil de decir, bueno, no, compro 100% Treasury Bills y me quedo rindiendo 0,7%, si tengo Treasury Bills a 10 años, me quedo rindiendo 0,7% por año, no. Es un fondo que va a buscar las oportunidades, está buscando las oportunidades en toda Latinoamérica, con lo que ahí realmente es donde trasladamos ese valor a los inversores, y el inversor que tiene una inversión, digamos, no sé, de $1.000 puede acceder a toda esta diversificación y a toda esta inteligencia de mercado que hay detrás de cada uno de los fondos, ¿no? Y un tema de liquidez también, ¿no? Porque la verdad es que poder Claro. rescatar el fondo en 48 horas sin estar preocupándome si tengo o no activos líquidos, creo que es una ventaja muy importante en un mercado como el argentino, que bueno, muchas veces cuando se pone complicado tiene estrés de liquidez, ¿no? Sí, sí, totalmente. La liquidez es un factor clave y nos ahorra si comparás, por ejemplo, con un plazo fijo que te inmoviliza 30 días, es realmente una locura eso, ¿no? Este, tener las posiciones estas de fondos nos van a asegurar que la mayor parte de nuestro portafolio la podemos deshacer de un momento a otro y no nos preocupamos en nada. Bueno, buenísimo. Vamos, si te parece, viendo algunas preguntas que nos fueron haciendo. Bueno, dale, claro.
Nicolás Córdoba nos pregunta cómo hace para incrementar el riesgo del portfolio, digamos, si él es un poco más picante, digamos, que este portafolio. ¿Qué le Sí. haría? Bueno, lo primero que haríamos sería un poco comprimir la parte de renta fija que tenemos en este portfolio modelo y empezar a expandir la parte de CDRs y de acciones. Ahí básicamente es ir moviendo los ponderadores, ¿no? Es decir, vamos a ir a buscar reducir un poco la participación en la TAM, reducir un poco la participación en hard dollar, de manera de poder alocar esos excedentes que nos van a quedar disponibles a la composición de CDRs y de acciones en Argentina. Digamos que una vez que tenemos este tipo de portfolios de referencia, mi sugerencia es ir ajustando los ponderadores. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces pasa que los inversores quieren tener un mayor retorno esperado y lo que dicen es, fíjate, las acciones de, no sé, vamos a poner un ejemplo, de Petrobras Brasil, que es un activo que es interesante, está realmente muy castigado, van a subir, si las cosas salen bien, digamos así, si se recupera el petróleo, etcétera, van a subir, no sé, un 100% en dólares, ¿no? Y muchas veces cuando el inversor ve eso dice, bueno, acá está la oportunidad, hay que ir a buscar 100% a la cartera Petrobras Brasil y ahí vamos a hacer realmente la diferencia. Bueno, eso es exactamente lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, ¿por qué? Porque el mercado es realmente inclemente con aquellos inversores que no diversifican. De hecho, técnicamente hablando, lo que decimos es el mercado no paga por el riesgo no diversificado. O sea, solo paga por el riesgo que se puede diversificar. Esto es básicamente un modelo de evaluación de activos, que es lo que nos indica cómo funciona esto de esta manera, pero lo que quiere decir es que si yo tengo solamente ese activo, en realidad yo debería pagar por ese activo, no sé, quizá la mitad de lo que vale, para que tenga sentido que yo lo tenga. ¿Por qué? Porque si le va mal a esa compañía, yo me voy a ver afectado en mi patrimonio muchísimo. Mientras que al resto de los inversores no se van a ver tan afectados en su patrimonio, porque justamente cuando le va mal a un sector, muchas veces le va bien a otro, y eso es lo que genera, digamos, que tengamos verdaderamente una inversión consistente a largo plazo. Una referencia que a mí me gusta dar mucho en este sentido es que en el mercado de capitales no es difícil ganar plata. Muchas veces lo que es difícil es resistirse a la tentación de ganar plata muy rápido. Bueno, para eso también estamos nosotros, para ayudarlos a balancear todas estas cosas, ¿no? Pablo, nos preguntan sobre los sectores más castigados, como petróleo, hotelería, y bueno, famoso caso de estos días de la empresa Hertz, que tuvo, digamos, un sub y baja muy importante respecto a cómo venía castigado. ¿Qué opinás de poder tener algunas posiciones marginales en esos activos tan castigados? Bueno, personalmente no lo recomiendo. Digamos, tendrían que ser tan marginales que inclusive si la acción duplicara no verías el retorno. Estamos hablando de que estamos en un momento, como charlábamos un poco antes, de muchísima incertidumbre en la cual los pronósticos con mucha probabilidad son errados, con lo que ir a buscar ese tipo de apuestas, no, con la información que hay disponible hoy, no es una buena sugerencia, me parece. Obviamente, si tuviésemos la bola de cristal y supiéramos cómo va a reaccionar la economía, si realmente vamos a poder atravesar esta crisis del virus eficientemente en los próximos meses, ahí es donde más valor hay para capturar. Em, eventualmente, bueno, podemos charlarlo a nivel, digamos, personalmente y discutir un poco más acerca de ese tipo de estrategias, pero inicialmente nos mantendríamos afuera de ese tipo de apuestas. Perfecto. Pablo, una última pregunta me parece muy relevante. Y positivamente, el inversor, persona física, digamos, tiene un tratamiento para para los CDRs. ¿Cuál sería, digamos, el tratamiento y cuál es la ventaja del CDR frente a la ordinaria? Que también vale la pena aclararlo, también la ordinaria se puede operar desde la cuenta local, ¿no? Pero ¿cuál sería el beneficio? Sí, sí, bien, es una gran pregunta esa. Bueno, un punto que no surgió antes, pero también vale la pena comentarlo. Si yo tengo CDRs y la acción
que yo compré me paga un dividendo, como es el caso en los ejemplos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, JP Morgan habitualmente paga dividendos, Procter Gamble, Johnson Johnson, Pfizer, AT&T, son todas compañías que habitualmente pagan dividendos. Esos dividendos los voy a cobrar. Los voy a cobrar en mi cuenta de SBS en dólares cable, ¿sí? Que son estos dólares que hablábamos antes. Ahí, digamos así, la alícuota es la alícuota que corresponde a los dividendos. Tenga yo un CDR o tenga una ordinaria, una acción en un banco en el exterior, pago la misma alícuota de dividendos. Ahora bien, ¿qué pasa si la acción de JP Morgan, que hoy vale más o menos $100, pasa a valer 150, que era lo que valía antes? Bueno, muy importante, si yo compré el CDR, esa ganancia de 100 a 150 es 100% mía, ¿sí? Ahora, si yo compré la ordinaria, compré la acción de JP Morgan en el exterior, bueno, el 15% de esa ganancia, que puede ser mucha plata, no, digamos, queda para el impuesto a las ganancias, con lo que eficientemente, digamos, desde el punto de vista de la eficiencia, el CDR es muchísimo mejor en ese sentido. Perfecto. Bueno, Bueno, y después pagan bienes personales, eso, digamos, integra el patrimonio del individuo, ¿no? bien. Bueno, los invitamos dos cosas a que se comuniquen con nosotros. Les vamos a dejar una filmina al final con los teléfonos del equipo. Los vamos a invitar a completar una breve encuesta que nos ayuda a mejorar en cada una de nuestras presentaciones. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con el equipo, que, digamos, que se abran la cuenta de manera online con nosotros en quicktrade.com.ar y obviamente que puedan ser asesorados y construir sus portafolios con nosotros. Les agradecemos, Pablo, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias, Ari, un gusto.